al pueblo de Colombia para que nuestras tropas se vayan a ponerse allá al servicio de los Estados Unidos para agredir a un pueblo que ni siquiera los colombianos saben dónde queda. Todo esto viene junto en este paquete del que estamos hablando. Alguien me decía en estos días en algún programa de radio, sí, senador, todo eso que usted dice es cierto, pero tampoco es tan grave porque es que ahora el presidente de Estados Unidos se llama Barack Obama y no George W. Bush. Pues les cuento una cosa que me tropecé en estos días. ¿Qué dijo el señor Obama el día en que las tropas colombianas agredieron en la hermana República del Ecuador? Acto ilegal. Y el fin no justifica los medios. ¿O vamos a terminar justificando las motosierras y el secuestro? ¿Que porque hay un fin supuestamente noble para justificarlas? ¿Qué dijo Barack Obama cuando Colombia o las tropas del ejército colombiano atacaron la vecina República Ecuatoriana? Dijo Barack Obama, era candidato a la presidencia, es el presidente de Estados Unidos, apoyaremos el derecho de Colombia a atacar a terroristas que buscan esconderse de otro lado de sus fronteras. O sea, Barack Obama en estos asuntos está en la política misma del señor George W. Bush, es decir, el ataque preventivo. Es decir, que el Estado norteamericano se arroga el derecho a atacar donde se le dé la gana y respaldar a quien ataque en cualquier parte, luego no hay esperanzas que hacer. Y aquí hay un hecho que es muy grave, que Colombia pasó desapercibido y que en parte explica las reacciones airadas de los vecinos con respecto a esto, son las declaraciones del doctor Juan Manuel Santos, en ese momento ministro de Defensa, en el periódico El Tiempo en marzo primero pasado. Dice Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, después de que Uribe juró en la OEA que nunca volvería a repetir lo que pasó en Ecuador, después de que Uribe se comprometió a no repetir eso, y miren lo que dijo Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa de Colombia: golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad y el derecho internacional. Yo le pregunto a los senadores de la República, le pregunto al gobierno de Colombia, le pregunto a usted, ministro de Defensa, le pregunto al canciller, le pregunto a los empresarios colombianos y a los trabajadores colombianos, esta es la política oficial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el derecho que expresó su ministro de Defensa, el doctor Juan Manuel Santos, a atacar a cualquier país del vecindario si aquí se consiguen los argumentos que quieran conseguir para hacer esa agresión. Así se quieren tener buenas relaciones con los países vecinos, así se quiere tener un trato cordial con los países vecinos, con quien es obvio que el presidente Uribe tiene grandes diferencias, y es obvio que las tienen Chávez y Correa, pero no va a ser con este estilo de la matonería como vamos a tener las relaciones que queremos tener. Esos son gobiernos elegidos legítimamente por sus pueblos, así no les gusten a los colombianos, de la misma manera que el presidente Uribe fue elegido por los colombianos, así no les guste a los vecinos. No es con este tipo de amenazas y este tipo de actitudes como vamos a relacionarnos. Y no olvidemos una cosa, senadores, nosotros los que estamos aquí sentados no sufrimos del hambre y de la miseria y de la pobreza que están sufriendo los pueblos de Colombia y de Ecuador y de Venezuela cuando las relaciones se dañan. Aquí nadie vende pimpinas de gasolina, ni está pendiente de hacer un mercado en Venezuela o al otro lado de la frontera con el Ecuador. Estas son cosas que hay que trabajar con seriedad. Colombia se está convirtiendo en una actitud nacionalista que no corresponde con las realidades y con las necesidades. Mediante este tipo de decisiones se está aislando en el continente. Ahora, aquí los canales de televisión podrán arriar a las barras bravas colombianas en lo que quieran, pero esto le está haciendo daño grande al país. Y repito, es muy grave que este gobierno, después de lo de Ecuador, después de lo de la OEA, haya permitido que su ministro de Defensa amenazara el vecindario, arrogándose el derecho de hacer lo que se le antoja. Y ese va a ser el próximo presidente de Colombia. Y ustedes se preguntan por qué están molestos los vecinos. Si la cosa fuera al revés, ¿qué pensaríamos, senadores? Es decir, si la base que se va a instalar en Colombia o las bases fueran de otra potencia extranjera o la misma y estuvieran localizadas en Ecuador y en Venezuela y desde esos países estuviéramos siendo agredidos o fuera a ser agredido el gobierno de Colombia, ¿qué diría el gobierno de Colombia? Tenemos que hacer estas cosas con cabeza fría y tramitarlas con seriedad, las cosas que suceden. Dos cosas más y termino. Aquí el ministro de Gobierno se ingenió la frase de que el trato que se le iba a dar a las tropas norteamericanas en Colombia no eran de impunidad, eran de inmunidad más no de impunidad. Pues no es cierto, señor ministro, es de impunidad. Ustedes saben muy bien
que esas tropas que se instalen en Colombia podrán cometer el peor delito del mundo y no podrán ser atendidos por jueces colombianos. Se las llevarán para Estados Unidos y en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos hará lo que se le dé la gana, senador Parmenio Cuellar. Recordemos, y eso lo están recordando en los medios de comunicación, que Estados Unidos no es signatario del Tratado de Roma, o le tiene fuertes excepciones, que Estados Unidos no acepta la Corte Penal Internacional, o sea, que un soldado norteamericano puede cometer el peor crimen en Colombia. Se va a Estados Unidos o se lo llevan a Estados Unidos porque aquí no lo podemos juzgar. Y si el gobierno de Estados Unidos, la justicia norteamericana, no le sigue un proceso, no se puede apelar a la Corte Penal Internacional para que sean los jueces internacionales los que traten el caso. Si eso no es una norma de impunidad, yo pregunto, ¿qué son normas de impunidad? ¿Qué son normas de impunidad? Concluyamos con dos reflexiones más. Esto es inconstitucional lo que quieren hacer ministros y colombianos. Es inconstitucional. No hay ningún artículo de la Constitución Nacional que permita hacer esto. Permítanme detallo esto un poco para ilustrar al Senado y a los colombianos. El artículo 9 de la Constitución Nacional dice que las relaciones exteriores del Estado colombiano se tienen que fundamentar en la soberanía y en el respeto a la autodeterminación. Y es evidente que estas bases lesionan la soberanía nacional y la autodeterminación de Colombia. Dice también ese mismo artículo, el 9 de la Constitución, que Colombia, sus relaciones internacionales se orientarán hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Y es evidente que si algo se está deteriorando son las relaciones con todo el continente, o sea que es contrario a la norma constitucional. ¿Qué dice sobre tropas extranjeras la Constitución? No hay norma en la Constitución, senadores y colombianos, que permita asentar tropas extranjeras en Colombia de manera permanente, ni construir instalaciones, y menos operar militarmente en este país. Lo máximo que permite el artículo 173 de la Constitución es el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, si antes lo aprueba el Senado. Y es evidente que aquí no quieren que lo apruebe el Senado, y no quieren que lo apruebe el Senado porque si viene al Senado y va a la revisión de la Corte Constitucional se les cae el asunto porque resulta que no es constitucional lo que están haciendo. Dice el artículo 150 de la Constitución Nacional que son funciones del Congreso, senadores, nos están arrebatando este derecho al Congreso de la República, son funciones del Congreso aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados. No nos vengan con cuentos a decirnos que este es un conveniecito chiquitico y que entonces no es un tratado. No, esto es un tratado con Estados Unidos, y un tratado de gravedad extrema, que ha conmocionado al continente, y es de la prerrogativa del Congreso aprobarlo o no. Y dice el artículo 241, funciones de la Corte Constitucional, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.